there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Joseph Larson. También Carl, qué bueno estar con nosotros el día de Gracias, hoy. hermano Swagger, es un placer estar aquí. Ese gabán que tienes te queda muy bien. Bueno, era azul el domingo en la noche, ahora es verde, pero... Bueno, ese es un multicolor que tienes puesto. Y bueno, necesitamos conseguirle a Lauren uno así. No sé si pueda yo con el neón. Uno necesita ser más bajito No para poder podrías, verse bien. no puedes Sí, sí. manejar el neón. Bueno, no Bueno. sé, tal vez sí. Tal vez te veas muy bien. Sí, hay que poner un letrero al lado de la carretera. Su mensaje el domingo en la noche fue excelente. Gracias, hermano Swagger. Realmente fue una bendición al pueblo en gran manera. Muchas gracias. Y qué bueno ver a Lauren, claro. Él ha estado grabando ayer, ¿no? Sí, así es. Los muchachos terminaron. Tenemos una estrella aquí a mi lado. Sí, Joseph es el real y genuino. Eso fue lo que él dijo. Para ser justo, lo obtuve de alguien. Joseph, tal vez tú vas a lamentar el día que Creo dijiste sí, esas el palabras. día que lo dije por televisión, sí. Bueno, la situación va más allá que la cámara. Así es. Pero yo creo que te ganaste un enemigo de por vida. Alguien me dijo, la próxima mañana debiste haber regresado con tu siervo humilde. Ya regresó allá en Michigan la siguiente semana. Pero no utilicé esa, pero debía hacerlo. Bueno, lo dijiste en aquel momento. Sí. Bueno, ver a Dave, John Rosenstern y Josh Rosenstern. Un placer. ¿Vas a mantenerlo bajo control, Josh? Estoy intentándolo. Disfruto lo que pasa por el otro lado del escritorio, sí. Por lo menos que otra persona aguante el calor, ¿verdad? Sí. Bueno, disculpen las bromas tan temprano, pero gracias a todos ustedes por lo que hicieron ayer durante nuestro Bibliatón. Creo que otra vez rompimos el récord. 47,000 Biblias, 47,645 Biblias en total. Donadas fueron 42,503. Y tenemos personas que regalan Biblias para la Navidad y no contamos esas para donaciones, obviamente. Pero eso sucedió el día de ayer y le damos gracias a Dios por esto. Le motivamos a ustedes también a ordenar ahora sus Biblias para regalarlas en la Navidad. Estaba escuchando, de hecho, algo de mercadeo. Díganle a la gente que hay que ordenar temprano porque realmente para las Navidades el problema de distribución sigue siendo un problema y va a empeorar con todo. Así que realmente si usted lo puede hacer, bueno, ordene en este momento y así se asegurará de tenerla para la Navidad. Les doy gracias desde lo profundo de mi corazón a todos ustedes quienes dieron de esa manera tan, tan especialmente, tan gráficamente, tan abundantemente. Y doy gracias a Dios por ello y pido que Él les bendiga abundantemente. Gracias al Señor por ello, porque realmente yo mencioné esto ayer y no voy a mencionar mucho más, pero nosotros recibimos buenas noticias para ustedes en poco tiempo y le doy gracias al Señor por lo que está sucediendo, lo que Él está haciendo. Y vamos a terminar con las Biblias que no terminamos en México. Bueno, de hecho, ni siquiera empezamos en México. Y ahora de repente Venezuela, tenemos que terminar con eso también. Y tenemos que terminar con aproximadamente 40,000 Biblias más. Y por la gracia de Dios espero poder hacerlo el próximo mes. Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿alguien sale a predicar? Sí, este fin de semana voy a estar de visita en Crossway Church en Queen City, Texas. Estaré con el pastor Curtis Hutchinson y su esposa Robin. 4 servicios, viernes a las 7, servicio de enseñanza de 10 a 12,
el sábado y también a las 6 p.m. y 10:30 a.m. 4 servicios en general. Vengan y acompáñenos, sean parte de todo esto. Muy No bien, muy lejos de muy bien. Texarkana. ¿Y vas a abrir para preguntas en esos lugares? Ciertamente es la hermosura de la enseñanza, ah, que la gente puede hacer preguntas y es la hermosura de la enseñanza. Así la gente puede recibir la respuesta y un buen estudiante le gusta preguntar y así podemos nosotros ver qué es lo que están entendiendo y es una gran oportunidad. Muy bien, excelente. Josh, Sí, bueno, señor. De hecho, tenemos un servicio el 5 al 7, perdón, el 15 de noviembre estará en Gaydon, en Luisiana. Jamás he estado yo en ese lugar. De hecho, yo sé que ustedes tampoco. Estamos esperando a visitar esta área. 308 Main Street. Para más información, llamen al pastor Joseph Boutan, 337-652-2764. Dave, ¿tienes alguna información que No compartir? por ahora, pero Joseph sí. Yo voy a estar en Trenton, Kentucky. Estaré en Trenton Assemblies of God con el pastor Mike Dorsey, jueves y viernes nada más, 7 p.m. Y será en Trenton Assembly of God. La dirección es 2239 Clarksville Road, en Trenton, Kentucky. Si necesitan más información, pueden llamar a la iglesia 931-216-4106. Muy bien. Oren por estas reuniones y si ustedes viven en regiones aledañas, asegúrense de estar allí. No le pregunté a usted. Hermano Swagger, acabo de terminar mi itinerario para este año, el domingo. Tuve un año muy ocupado, pero quisiera dejarles saber a la gente que los martes en la noche a las 7 p.m. tiempo estándar del centro hemos añadido una transmisión adicional en nuestro ministerio. Estamos transmitiendo 17 años de programa televisivo. Le estamos llamando Viento del Espíritu, una transmisión revisada. Así que cada martes en la noche a las 7 p.m. transmitimos esos programas y también los jueves transmitimos en vivo al mismo tiempo a las 7 p.m. tiempo estándar del centro. Muy bien, excelente. Pablo trata con lo que con lo que llamamos el perito edificador de la iglesia. Obviamente el Espíritu Santo lo llevó a decir lo que él dijo sobre la iglesia. Pablo dijo, ¿Y qué es Pablo y qué es Apolos? la idea es que estos hombres, aunque usados en gran manera por Dios, todavía eran hombres. Y nosotros tenemos que entender eso y considerarlo. Un momento, porque probablemente puedo decir sin temor a contradicción que cada creyente tiene un predicador favorito, o la mayoría por lo menos. Y eso no está mal si no va muy lejos. Y, y cuando Pablo dijo, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Eran hombres, no eran Dios, no eran ángeles. Así que Pablo le está diciendo a ellos y a nosotros que nosotros no debemos de considerar a los pastores mayores de lo que deben de ser. Si Dios les está usando, eso es grande, maravilloso y bueno, pero todavía son hombres y es la razón por la cual usted debe de orar por ellos, orar por cada uno, orar por nosotros. Yo le pido a usted que haga eso, ore por nosotros. Yo pido que ustedes oren por nosotros cada día, presentarnos ante Dios para que nosotros podamos caminar correctamente de acuerdo a la palabra de Dios y que podamos vivir una vida que se puede usar, que puede ser usada para el Señor, porque realmente todo miembro de una iglesia va a seguir a un predicador. Y tal vez usted diga, yo no, bueno, usted lo va a hacer también si realmente quiere servir a Dios. A alguien usted va a escuchar. Usted va a seguir a un predicador y no está mal a menos de que eso vaya más lejos. Y al ir más lejos, bueno, me refiero al hecho de que usted piense que son Dios. Y porque nadie lo es, no lo somos. Necesitamos sus oraciones realmente. Entienda que los predicadores necesitamos sus oraciones. Si Satanás puede derribar a un hombre de Dios que está siendo usado por el Señor,
en gran manera, él ha tenido una gran victoria al hacer eso, porque eso le hace daño, afecta la obra de Dios. Y usted hace la pregunta sobre David, ¿por qué David hizo tal cosa como lo que él hizo? Y Satanás atacaba a David, y no hay excusa, por favor, no me malinterprete, si fallamos el fallo es nuestro. Si fallamos, el fallo es nuestro, no le pertenece a nadie, es nuestro. Estamos mal nosotros. Pero Satanás va a hacer todo lo que él pueda hacer para enfrentarse al hombre o mujer de Dios que está siendo usado por Dios para hacerles daño, para realmente él va a hacer todo lo que él pueda para hacerle daño y mucho más. Y lo vamos a poner de esta manera. Cuando el Señor quería mostrar a Satanás algo, él escogió a Job. Ahora, este era el Señor permitiendo que esta situación sucediese. Él no causó problemas o situaciones así, sino que él permitió que Satanás hiciese como él hizo, porque Satanás solamente puede hacer lo que Dios le permite que haga. Él no está libre de hacer lo que él quiera. Entienda que él está limitado. Así lo podemos decir. Así que él escogió el hombre más piadoso en la faz de la tierra cuando en lo que tiene que ver con mostrar su voluntad y su camino, que Job no le estaba sirviendo por las cosas buenas que el Señor había hecho para él, ¿no? Le servía porque le amaba. Y él escogió al individuo más piadoso en la faz de la tierra. Y ahora considere usted esto un momento. Los amigos de Job no pensaron eso. Ellos estaban listos para acusar a Job rápidamente. Y cómo él debe de ser muy malo para que esta situación sucediese, pero cosas malas a veces le suceden a la gente buena. Eso tenemos que entenderlo Sí, también. Ahora bien, Job no falló. Eh, en ocasiones nosotros fallamos, pero aún Job era un ser humano como somos nosotros, y él en ocasiones todos hemos pecado y hemos estado destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Si Satanás puede hacer tropezar a un gigante o puede tumbarlo, él le ha hecho daño al reino de Dios en ese momento en gran manera. Yo he contado esto muchas veces, pero años atrás, mientras predicaba en Dallas, Texas, para A.C. Noor, este pastor que era uno de los hombres más piadosos que he conocido, y aproximadamente, bueno, en medio del servicio, y todo el mundo lo sabe, A. Allen fue detenido por un policía estatal en Knoxville, Tennessee, y se comprobó que tenía alcohol en su sistema. Y esa situación se conoció y eso creó problemas, como usted se puede imaginar, dentro del pueblo. Y yo personalmente no siento que, que él se condujo como debía hacia los demás y, y otros tampoco no se comportaron con él como debían. Y yo leí todo lo que tenía que ver con esa situación, pero bueno, de todas maneras, yo le pregunté a Gordon Lindsay, salimos a almorzar un día, y Gordon Lindsay era el director de Cristo para las Naciones en ese momento. En aquel tiempo se llamaba Voz de Sanidad, un hombre de Dios que realmente llevó al Pentecostés a otro nivel, ayudó a hacerlo. Y le pregunté, ¿cómo es esto posible? Porque nosotros, en aquel momento, Allen estaba teniendo las campañas más grandes en la faz del planeta. Probablemente veía más personas sanadas que cualquier otra persona en ese momento. Y yo le pregunté al hermano Lindsay, ¿por qué? ¿Cómo es esto posible? Y el hermano Lindsay se quedó pensando unos momentos y finalmente me dijo, hermano Swagger, no lo sé, no lo sé. Ahora, mirando atrás ahora, por la gracia de Dios y el amor de Cristo, yo creo que sí sé el por qué.
En aquel tiempo no lo sabía, no tenía ni idea en aquel tiempo, pero ahora sí. Yo creo que nuestro hermano no entendía la cruz y eso lo expuso al poder de las tinieblas y aun si nosotros pensamos que entendemos la cruz, a veces no, a veces pensamos que entendemos, pero no necesariamente es así. Y sé que tuve un sueño sobre el hermano Allen y esto fue, bueno, 30 años atrás o más. Y yo soñé que fui al cielo y, y no sé por qué le pregunté esto al Señor. Yo no había estado pensando en el hermano, no había estado en mi mente durante mucho tiempo. Y yo le pregunté al Señor, mientras estaba hablando con el Señor de varias cosas, yo le pregunté al Señor si Alan era salvo, había llegado al cielo. Y el Señor me dijo, sí, sí. ¿Por qué hice esa pregunta? Porque como dije, yo no había escuchado su nombre durante varios años ya. Y, y sí, sí, él llegó. Ahora, ¿usted puede vivir su vida de acuerdo a un sueño? Yo sí, usted no tiene que hacerlo, pero yo sí. Yo creo que cuando llegue la gloria vamos a ver al hermano allí. Y de lo que estamos hablando aquí es muy, muy serio, muy, muy serio. Amén. Y los predicadores necesitan oración, como todo el mundo, como todos Amén. los demás. Eso es importante. Y no me malinterprete, la gente no escoge orar por nosotros. Eso nos da excusa para Amén. fallar. El fallo es nuestro, siempre es nuestro. Cuando una persona peca, ellos son los culpables. Pero cómo nos conducimos hacia esa persona es otra situación. Es algo totalmente distinto. Y usted debe de recordar que usted se está conduciendo hacia un hombre o mujer de Dios. Entienda eso. Y eso es muy alto realmente. Eso está bastante alto. Usted se conduce, así que usted no debe de tolerar el pecado de ninguna capacidad. No, pero usted debe de entender que está tratando con seres humanos, no con Dios. Y usted debe de presentar a esa persona, a ese ministro ante Dios y restaurar a esa persona. Hacer lo que usted pueda para restaurar a esa persona. Y yo creo que esa es la voluntad de Dios total y completamente. Permítame hacerles una pregunta. Cuando Pedro cerró la puerta a los judíos que estaban allí en Antioquía y se rehusó a los judíos, cerró la puerta a los gentiles, perdón, y se rehusó comer con ellos. Y usted pregunta o dice, eso no era tan malo. Eso hubiese destruido toda la obra de Dios si Pablo no hubiese entrado allí. Amén. Así de seria era esa situación. Lo hubiese destruido. Y Pablo tuvo que tomar una posición. Y nosotros no sabemos cuál fue la reacción de Pedro, pero yo creo que sí sé cuál fue. Yo creo que Pedro tomó la reprensión y no y no se enfrentó en contra de Pablo por llamar a toda la iglesia y unirla, toda la iglesia. Y lo que Pedro hizo no se nos dice. Lo que él dice no se nos dice. Pero conociendo a Simón Pedro, él lo tomó en gracia y se condujo como debía. Yo estoy seguro que así fue. Hay evidencia bíblica de lo que usted está diciendo. Y una vez más, esto muestra la marca de un hombre de Dios. Pablo diría que el pacto nuevo o el nuevo pacto, Disculpa, Lauren, muchos verían eso y dirían, eso no es un gran pecado. bueno, Y eso pudo haber necesitamos, destruido la obra de sí, Dios. el antiguo pacto tenía provisiones de separación, las leyes dietéticas y otras leyes incorporadas a la ley de Moisés
no eran diseñadas o fueron diseñadas por salud, sino por separación. Levítico nos lo dice claramente, separando a los judíos del resto de las naciones a su alrededor. Así es. Así que para mantener esas leyes dietéticas en el nuevo pacto, perdón, en el nuevo pacto era algo que causaba enemistad entre judío y gentil. Y Pablo dijo que la cruz removió la enemistad. Bueno, ¿está diciendo que los gentiles no eran correctos? Correcto, la comunidad del nuevo pacto ahora está reunida no en una tierra, no bajo la ley de Moisés, sino en Cristo. Así que si uno dice que los gentiles no pueden ser incluidos en el nuevo pacto, en la comunidad, es algo que denigra todo el nuevo pacto. Usted está descartando el propósito mismo de la muerte de Cristo. Y eso es unir no solo a una persona o a un grupo de personas, sino a toda la gente que vienen a ser igual por su fe en Cristo y ahora no son puestos en una tierra como en el antiguo pacto. En el nuevo pacto somos puestos en la persona de Cristo. Y no hay diferencia entre judío y gentil, hembra y varón, esclavo y libre. Todos estamos en Cristo. La enemistad que era necesaria para mantener al judío separado de las otras naciones del mundo ha sido descartada. Esas leyes dietéticas y otras leyes han sido descartadas y ahora somos unidos en Cristo. Así que si uno no reconoce eso, no podemos reconocer el nuevo pacto. Y es importante recordar por qué Pablo incluyó ese material en primer lugar. Pablo realmente era un hombre muy humilde, era un hombre sincero, sencillo, un hombre lleno de amor a la obra de Dios, pero él probablemente peleó una gran batalla en lo que tenía que ver con presentar el Evangelio. Él trabajó para mostrarnos cómo él manejó a Pedro, esa situación tan importante, para mostrarnos cómo él no permitió que hubiese levadura en el mensaje del Evangelio. Ese Sí. intento de Pedro, esa acción de Pedro, de esa diferencia de ese grupo de Jerusalén, ¿no? Y realmente su intento, su trato con él se encerraba en mantener el mensaje puro. Y es la razón por la cual Pablo compartió ese material, porque desde el principio nos da la historia del Evangelio y cómo la recibió, pero nos muestra cómo, bueno, como les llamó, falsos hermanos que llegaron e intentaron distorsionar para robar nuestra libertad. Entonces, él estaba muy preocupado con la levadura que entraría a la iglesia. Y no hablando extensamente aquí, pero en este tema en particular, quién es Pablo y quién es Apolos. Realmente es muy interesante que este grupo con el que él está tratando es un grupo carnal. Pablo se refiere a ellos como que son carnales y, y, Queriendo y decir esto que quiere decir, bueno, que no son espirituales. Entonces, ¿qué hace a un hombre espiritual? ¿Qué es lo que hace un hombre espiritual? Eso se encuentra en los versículos, 2 versículos antes donde estamos, donde Pablo dice, y nosotros impartimos palabras no por sabiduría humana, sino por el Espíritu. Interpretando en la versión en inglés King James, dice, comparando cosas espirituales con lo espiritual. En otra traducción dice, interpretando verdades espirituales a aquellos que son espirituales. Y el hombre espiritual no solamente es la persona que viene a la iglesia, que hace cosas espirituales, sino que es aquel que escucha este mensaje puro del Evangelio, es aquel que permite no ser enseñado por la sabiduría de los hombres, sino la sabiduría de Dios, que el Espíritu de Dios está enseñando, y eso es muy claro en Primera de Corintios, y Pablo lo llama la sabiduría de la cruz. Entonces, de la misma manera en Gálatas y aquí, lo que está en juego aquí, ¿por qué los hombres, por qué fallan en entender o poner al hombre en la perspectiva correcta en lo que tiene que ver con casi un desbalance, eh, respeto balanceado hacia la iglesia o el hombre propiamente? Eso es porque no recordamos quién es el verdadero maestro. Y cuando empezamos a aprender otros mensajes,
nosotros tenemos que depender de la sabiduría humana, tenemos que depender de la habilidad de otra persona de hablar, lo que Pablo llama la absurdez del mundo, la sabiduría del mundo, pero cuando es la sabiduría de Dios, es algo que el Espíritu enseña, que es la sabiduría de la cruz. Eso no produce un acceso incorrecto del individuo, eso no produce un punto de vista desbalanceado del predicador o del maestro. Eso es el fruto de un cristiano carnal y por eso él tiene que decir quién es Pablo y quién es Apolos. Pero ese no es el fruto del mensaje de la cruz. Mm, sí. Una gran parte de la iglesia todavía no aceptó a Pablo. Y se nos dice en segunda de Timoteo, me parece, Pablo está enfrentando la muerte, él sabe que va a ser ejecutado. Y él dijo que él citó a personas que le habían abandonado y, y todavía aún no estuvieron junto a él. Tal vez tenían temor que iban a ser arrestados y los iban a matar también. No, no los quiero juzgar porque tal vez fue el problema. No sé, yo no estuve allí, realmente no sé si yo hubiese hecho lo mismo. ¿Cree Y usted, hermano Swagger, y hay evidencia de esto en 2 de Timoteo, que ellos fallaron en mantenerse bajo el mensaje que Pablo predicó? bueno, definitivamente fue el Y a caso. cambio de eso comenzaron a avergonzarse Oh, del mensajero. sí. Y bueno, yo solo estoy mencionándolo como una idea. No, el mensaje fue el centro del problema. Realmente era la piedra discordante. Cuando nos fijamos en Corintios y nos fijamos en Pablo como el perito arquitecto, en Corinto él establece la iglesia al estar ahí 18 meses y después él sale de ahí. Después de que él está ahí, Apolos llega durante un periodo de tiempo y después los falsos maestros llegan. Y ellos hacen que la gente se ponga contra Pablo. Así Así fue. es. Y una vez más, este fue el hombre que, No estaba seguro si iba a sobrevivir o no. sí, así que en Primera de Corintios encontramos la carta que comienza el cambio y encontramos en Segunda de Corintios que el cambio fue cumplido a lo correcto una vez más, pero aún en Segunda de Corintios 10 nos muestra la oposición de Pablo y su mensaje que aún existe, no en la mayoría de los corintios, sino en la minoría. Así que la oposición a Pablo era y fue algo común para Pablo. ¿Por qué? Porque él tenía esta gran tarea de traerle al judío un nuevo pacto. Y como Jesús dijo, nadie que ha bebido del vino viejo está ansioso de tomar el nuevo. Él piensa que el viejo es mejor. Así que Pablo está transicionando del antiguo al nuevo y esa es una batalla y solo los poderes de las tinieblas que no quieren que la iglesia esté plantada, judío y gentil, con fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Él fue atacado por Pablo de tal manera, y bueno, disculpen, Pablo fue atacado por Satanás de tal manera, hasta tal punto, que en un punto allí él no pensaba que viviría. Así es, él pensó que iba a perder su vida, así Así que es. eso pone a Pablo en un lugar Claro que seguro. Así sí. que Porque realmente estamos hablando en muchos círculos donde dirían, si tuvieses mi así fe, es, correcto, sí, es inmadurez lo es. profesada por la televisión. Una gran Sí, inmadurez. Gran correcto. inmadurez. Creo que vale la pena mencionar también lo que usted mencionó de restauración espiritual, porque el mismo tema es tratado por Pablo. Aquellos que sois espirituales no solamente entregarán, ellos no se encontrarán con un punto de vista fuera de balanza de los predicadores y también aprenderán a restaurar a aquellos que han sido sorprendidos en una falta. Y Pablo trata Ujú. con dos en diferentes pasajes. Así Pero ese es. fruto espiritual, y bueno, lo digo de esta manera, solo puede encontrarse en aquellos que están viviendo y aprendiendo un mensaje espiritual, que están aprendiendo, escuchando. Es muy claro, yo le animo a Mm, todo escuchante que lea los primeros 2 capítulos de Primera de Corintios. El mensaje de la cruz es el mensaje del Espíritu Santo. Es así el es. mensaje que Él enseña. Y Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que la cruz de Cristo no sea hecha vana.
porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, Amén. pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Y así podemos continuar citando, sí es la cruz, es lo que les Amén. está enseñando. Y Pablo tenía un balance maravilloso. Es difícil poder entenderlo en la atmósfera de hoy entre la palabra fuerte hacia el maestro falso, si alguno predica algún otro evangelio aparte de lo que yo he predicado que sea anatema. Pablo dijo, estoy determinado a no saber nada entre vosotros excepto a Cristo y a este Correcto. crucificado. Pero para el cristiano que fue impactado y aún hasta él estaba, bueno, era fuerte, pero aún así, ese es el propósito porque vemos a Gálatas 6:1. El que es espiritual hay que restaurar. Esa no es una declaración fuera de tema o fuera de No. Gálatas. Eso fue después del entendimiento de que los creyentes pueden ser abrumados por la carne porque no saben dónde poner su fe y ellos van a fallar. Así que cumplir con el amor de Cristo, ¿cómo? O la ley de Cristo, ¿cómo? Restaurar. Restaurando y una vez más llevando las cargas mutuamente. Y también dijo que él luchó en oración por ellos otra vez hasta que Cristo fuese formado en ellos. Así que él se dirige a los predicadores de una manera y se dirige a los creyentes que han sido impactados por los maestros de otra manera. Y es un balance maravilloso. A veces somos demasiado rápidos en deshacernos de la persona que estuvo bajo enseñanza mala cuando de toda la gente en el mundo, y eso es cierto en la escritura, el fuerte es responsable de los débiles. Aquellos que han sido dañados por el mensaje incorrecto no deben ser echados fuera por los Amén. fuertes del mensaje, deben ser los que están Ujú. restaurando, deben ser Así los que deben es. estar viajando o más bien luchando en oración hasta que Cristo sea formado en ellos. Así que necesitamos tener cuidado de no siempre aplicar el mensaje de maldición al maestro a la misma persona que Mm, está impactada por ese mensaje. Tenemos la responsabilidad. Sí, es que de hecho nosotros somos más maduros y somos, de hecho, personas que tenemos una fuente de poder más grande disponible y estamos utilizándola. Somos responsables de traer a a otra gente con nosotros, no matarlos. mm. Definitivamente yo diría eso. Sí, me permite decir algo aquí con respecto a la última parte de sus notas detrás, los que dicen qué es Pablo y qué es Apolos. La idea es que estos hombres, aunque usados grandemente por Dios, fueron y eran aún hombres. Cuando el hombre es utilizado por el Señor, ungidos por el Espíritu Santo, ellos predican con la autoridad y la unción del Espíritu Santo. La gente tiene una tendencia de ver al hombre igual al mensaje. Ujú. En otras palabras, Hacerlos dioses. exacto. Está predicando el mensaje perfecto, así que debe ser un hombre perfecto. Y no hay predicadores perfectos, por supuesto que lo sabemos, no hay hombres perfectos aparte de uno, Cristo Jesús. Así es, Pero cuando así es. comenzamos a ver a los hombres de esa manera, y yo he visto eso a lo largo de los años en la iglesia, sin importar cómo el pastor o el predicador se proyecte ante el pueblo y digan, escuchen, yo no soy perfecto, la gente aún ve a ese individuo como perfecto. Pero después yo creo que eso, por eso es que el Señor dijo que un hombre no debe pensar de sí mismo más de lo que debe, Mm, así es. pero él sabe que él es carne y sangre y él sabe que él es capaz de errores y cometerá errores, Ujú. pero delante de la gente no se supone que debemos cometer errores porque somos perfectos, porque uno predica un mensaje perfecto. Eso es verdad, eso es muy correcto lo que está diciendo. Y esa es la razón por la cual necesitamos Amén. oración. Necesitamos que el Señor, el pueblo, que nos presente ante el Señor constantemente. Cuando Pablo enseña el cuerpo de Cristo, le enseña al cuerpo de Cristo qué buscar en el ministro potencial del Evangelio, en Timoteo, primera de Timoteo me parece, él da calidades o cualidades y la iglesia entiende esto, necesitamos tener cuidado, cualificaciones. Ese tipo de calificaciones descalifican, las cualidades se identifican y son diferentes cosas. Muy bien. Las cualidades es lo que buscamos, un hombre que sea de este carácter. Estamos buscando a una persona que
No que sea perfecta, sino que muestre este carácter, este ejemplo de cómo trata con su casa, de cómo trata con situaciones, las cualificaciones o las cualidades. He recibido yo cartas de personas que dicen, bueno, nuestro pastor tiene hijos fuera de control, así que ahora necesitamos descalificarlo como pastor. Primeramente, las cualidades que estamos buscando son cuando buscamos por un obispo, cuando primero buscamos por un pastor, cuando tratamos de Sí, identificar quién entre nosotros puede llegar a ser un líder en la asamblea local. Jamás es con el propósito de descalificar a nadie, es con el propósito de identificar. Y por eso es que, bueno, el hombre que es irreprensible, bueno, así es. Son sí, palabras sí, claras esas. sí, eso no es una cualidad y es una calificación, entonces absolutamente nadie jamás va a poder entrar a la oficina o a la posición de obispo, Así es. pero una Así calidad, es. la cualidad es que cuando nos fijamos en un hombre no hay nada que le podemos culpar, no es que sea perfecto, pero al mismo tiempo no hay un defecto obvio con el que necesitemos tratar, hay un balance. Así que no me gusta el término cualificaciones, entiendo por qué se utiliza, pero debe de ser cualidades, no estamos buscando a la persona perfecta, estamos buscando las cualidades de un ministro del Evangelio que se exhiben antes del establecimiento de ese individuo en ese lugar y su vida y su familia y su hogar. Y los predicadores sí Ujú, son mantenidos bajo un estándar más alto, creo que es correcto, así es. pero tenemos que tener cuidado de no ser rápidos para descalificar y eliminar a los predicadores porque son personas, son gente. Como la escritura dice, todos caemos, quedamos cortos, no es algo fácil, nadie está bien con ello, pero al mismo tiempo sabemos que los hombres son hombres. Si vemos nuestro propio corazón, allí no vamos a encontrar lo que queremos encontrar. Si usted es honesto, honesto consigo mismo, y si es honesto Es ante el honesto Señor es ante el exactamente Señor. correcto. Muchos Exacto. predicadores creo que no lo hacen Mm, a veces, pero cuando el que es ungido por Dios, aquel hombre o mujer que son ungidos y llamados por Dios, cuando ellos sí le fallan a Dios y es algo público, se deja conocer eso. ujú, El Señor, por supuesto, está viendo a ese individuo, pero claro. también creo que Joseph estaba mencionando que está viendo la respuesta de la iglesia y de Ah, cuando una persona tiene un problema, hay otros quienes sienten que si pueden atacar a esa persona, realmente eso expía su propio fallo. declaración muy ¿Entiendes lo que poderosa. estoy diciendo? Eso los expía, así que ellos los atacan, dicen, yo voy a mostrar al mundo que yo odio este pecado, al Sí. atacar a otros, no a nosotros mismos, Wow, sino piensen atacar a eso. los demás. Y eso, pues, es hipocresía, eso es autojusticia, y yo realmente, yo veo, por ejemplo, a los individuos, y sé que estoy ahora mismo pensando en un hermano ahora mismo que todo el mundo realmente conocería su nombre si lo menciono, no lo voy a hacer, pero él tuvo un problema hace ya unos años atrás. Y, y yo no miro a esas personas como antes lo hacía. Realmente no lo hago. Lamento decirlo, pero hubo autojusticia en Jimmy Swagger. Eso lo estuvo allí. No me gusta admitirlo, pero es una realidad. Yo confío en que ya no es el caso en mi vida porque veo a la gente ahora de una manera distinta de cómo Sí, los veía en aquel tiempo. Y yo realmente estuve con un predicador el otro día y realmente compartiendo y el nombre de ese hermano se mencionó y él acababa de predicar en un lugar y tuvo una gran predicación en ese lugar y yo me alegré de escuchar, gracias Señor. sí. Y Él está volviendo, porque el llamado de Dios es irrevocable. Y Aleluya. no hubo idea. Bueno, realmente dicen, no debería de estar predicando ese lugar, y eso era lo más lejos que estaba de mi mente. Señor, Él llevó otra vez a su lugar y sacó Aleluya. la bola Alabado del lugar, Dios. y gloria a Dios, pero tomó
tomó mucho dolor de mi parte para llegar a ese punto. Tomó mucho dolor, mucho sufrimiento, pero quiero pensar que por la gracia de Dios, el Señor me enseñó algunas cosas y, y todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos, no nos gusta admitirlo en ocasiones. Tal vez nos ponemos el gorro de predicador y pensamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y golpes contra los hermanos. Pero ah, la Amén. realidad es que el hermano realmente no se merece eso. Bueno, mejor nos vamos a la pausa. Así es, ya volvemos. Estamos de vuelta, alabado el Señor. Dave, por favor, empieza una vez más. De lo que estamos hablando es muy serio. Lo es, extremadamente serio. Mire, lo que la gente, como individuos, escogen seguir, y usted mencionó a gente, que la gente sigue a alguien, la gente Ujú. se va a terminar convirtiendo en algo similar a esa persona. Desafortunadamente, muchos cristianos el día de hoy no están haciendo eso. Están entregando su responsabilidad individual y dependen del predicador Así es, y su relación así al es, Señor. así es. Pero cada individuo es responsable, responsable por sí mismo. Ellos van a estar ante Dios ellos mismos. Ese predicador no va a estar ahí. Así es. Tuve un libro. Este libro fue impreso, diría yo, 200 años atrás o más. Y el predicador hablaba de lo que estamos precisamente hablando el día de hoy. Y él dijo que debemos de considerar lo siguiente. Nosotros, si escuchamos que alguien ha tenido un problema, debemos de considerar lo siguiente, entender que estamos escuchando simplemente algo que es chisme, ¿no? Estamos escuchando chisme y debemos entender eso. En segundo lugar, si pensamos que conocemos la situación y es muy dañina, o sea como sea, nosotros debemos de darnos cuenta que si verdaderamente conocemos cómo esa persona está siendo atacada por el poder de las tinieblas, y si realmente entendemos eso. Y número tres, si estuviésemos nosotros en esa posición, si nosotros hubiésemos hecho las cosas mejor o igual, tenemos que considerar eso, porque realmente Dios nos ve de esa manera. Si nosotros, si nosotros pensamos que somos Cristo manifestado, no lo somos, no lo somos. Pablo en esencia dijo, seguidme así como yo sigo a Cristo. Así es, así es. Junto En a esa misma declaración que Pablo dijo, Dave, la gente tiene que estar alerta y hacer eso mismo, seguir a Cristo y no al hombre. Porque en Primera de Pedro, capítulo 4, nos habla de que en los postreros días algunos se apostatarán de la fe, dando oído a espíritus de demonios y los hombres que fueron usados por Dios antes, porque dice, apartaos de la fe, significa que Ujú. ustedes tenían que ser parte de la fe en cierto momento y ser usados por Dios, y la gente se entrega completamente al hombre, y cuando ese hombre, Dios no quiera, ha sucedido muchas veces, pero cuando se entrega a esos espíritus seductores y entran a comenzar a predicar y a enseñar falsa doctrina, entonces la Ujú. gente sigue al hombre en vez Así de a es, Cristo. Y así yo es. Yo creo completamente que esa es una buena razón del por qué una gran porción de la iglesia está en falsa doctrina el día de hoy, Así porque no es. han seguido a Cristo en vez de seguir al hombre. Y hermano Brown, continuando con lo que usted está diciendo, hay otro problema que enfrentamos en la iglesia hoy día, y es que cuando el pastor o el predicador, que es muy estimado, termina siendo que hay una congregación que cae bajo
una gran Mm, cantidad de opresión por ese liderazgo. Tienen que así reportarse al es. pastor. Ellos realmente hacen casi una deidad del Sí, liderazgo. Los exactamente. estiman en gran manera. Así que hay personas que verdaderamente están bajo una cierta opresión por el liderazgo de la iglesia. Y tal vez no lo estoy diciendo correctamente, pero definitivamente es un problema muy real y con eso lo que lleva es otros predicadores y aún personas en la iglesia que piensan que ese pastor puede depositar sobre ellos la unción, puede darles ciertas cosas. Y este es un problema. No sé la iglesia en los Estados Unidos, estoy seguro que tenemos todo tipo de iglesia que podemos imaginar, pero internacionalmente hablando en distintas partes del mundo, este es un factor muy grande cuando tenemos predicadores, pastores, que ellos demandan mucho respeto, pero llega al punto donde el pueblo literalmente hace cualquier cosa que el predicador Así dice, cualquier es. cosa que ese pastor dice que se haga, ellos lo hacen. Ellos dan, ellos realmente la situación se empeora al punto donde la gente literalmente están entregando sus vidas al servicio de una manera inapropiada. Otra dirección sobre lo que el hermano Brown estaba diciendo, eso no es correcto. Nosotros no debemos elevar al predicador. Sí, Y amén. si usted encuentra que tiene un pastor que verdaderamente tiene el toque de Dios y la unción de Dios, número uno, eso no está a la venta. Y número dos, ese Amén. individuo no puede depositar, imponer o dar la unción. Y hay mucho de eso que está sucediendo hoy día. Y sé que en algunas de las iglesias en una escala internacional, nada de esto es nosotros. Somos simplemente vasijas, vasijas llamadas por Dios para ser usadas en su servicio. Y si nosotros miramos a la persona, vamos a estimarlos más de lo que debemos y eso lleva a una iglesia que está en esclavitud ante el liderazgo. Y al Señor no le gusta eso. Al Señor no le gusta eso mucho. Josh, tienes toda la razón y permíteme decir esto. Aunque esto duele, me duele decir esto. Es predominantemente una imagen de la mayoría de la iglesia negra. Ahora sabemos que solamente hay una iglesia, pero estoy hablando yo del liderazgo negro. Desafortunadamente hay un espíritu controlador en la mayoría de las Mm, posiciones de liderazgo. Y Jesús se refirió a esto en el libro de Apocalipsis cuando él habló acerca de que él aborrecía la doctrina y la los enseñanza de los Nicolaitas. Nicolaitas. Ujú. Nico es control y laitas es el pueblo. Él, No le él lo gusta. odia, pero hay muchos predicadores que controlan a la gente cada aspecto de su vida, en algún aspecto, aún hasta cuánto diezmo y ofrendas tienen que dar. Así que lo que usted está diciendo es exactamente correcto y no debe ser así, pero la gente no está siguiendo a Cristo, está siguiendo al hombre. ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 20? Dijo, hay gentiles ejerciendo Así señorío es. sobre el pueblo, Sí. pero ustedes no deben de hacer eso. Así es como el mundo lo quiere, no Amén. de la manera que la iglesia debe de vivir. Sí, Ustedes deben de ser los siervos, deben de ser el ministro. Aquel que es mayor será el siervo. así es. Y en el ejemplo más grande de humildad y liderazgo, Pablo, le llamamos la gnosis de Cristo en Filipenses 2. Pero Así es. él no escribió eso para darnos la kenosis de Cristo. Él escribió esto como un ejemplo de humildad para los filipenses. En Cristo, quien él era, y con respecto a sí mismo, no era incorrecto que él se presentara como Dios. Dios lo humilló y se convirtió en siervo. Así que esa es la actitud del ministro, es lo que debemos ser, porque el líder nos mostró lo que significaba ser siervo, no ser exaltado, sino ser utilizado. Y necesitamos balancear todo eso con la escritura de Pablo sobre cómo comunicarnos con el predicador y para el pastor y predicador significa apoyarlos financieramente, todo eso es correcto, pero viene dentro del balance. Tenemos que hacer el trabajo, tenemos que hacer nuestro trabajo para que podamos edificar y construir al pueblo de Dios, pero no hagan dioses de los hombres. Creo que eso es parte de lo que la gente tiene que reconocer. Y no hagan a Satanás un hombre. Exacto, así es. Amén, ¿no? Cualquier cosa que enseñemos, declaremos y prediquemos siempre debe ser investigado por el que nos escucha.
Claro porque que no sí. somos la última palabra. Espero que seamos la Ujú. autoridad y que hayamos Amén. hecho nuestro trabajo y lo hayamos buscado, pero somos humanos. Así que, pero hay un potencial de error, así que cada individuo no debe tomar por sentado que su predicador favorito no se equivocó. Tenemos que fijarnos bien y decir, ¿saben qué? Hay, es un libro muy grande y hay mucho material y que una persona lo entienda bien, correctamente. Así es. Primera de Corintios Primera de 14. Corintios 14:29 lo dice claramente que profetice uno y el otro juzgue. Sí, queremos que la gente evalúe lo que decimos, pero no estamos por encima de la inspección. Amén. Y cualquier líder que diga usted haga lo que yo estoy diciendo exactamente y no lo cuestione, él no vale la pena que Ese no tenga es un gente. líder, no Es es un simplemente un líder. dictador y ese no es el cuerpo de Cristo. Pero todo creyente hoy día va a seguir a un predicador, Sí, van a seguir a algún predicador y deben de evaluar lo que predicamos, lo que enseñamos exacto. de acuerdo a la palabra de Dios. Y Dios lo puso así para que los líderes del nuevo pacto pueden ser dones verbales. Apóstol, profeta, Así pastor, es. maestro, evangelista. Dicen algo. Así que tenemos que evaluar esos dones cuidadosamente. Tenemos que evaluar como nosotros seremos responsables por lo que Amén. enseñamos y predicamos. Quiero aclarar algo que acabo de decir. En caso de que alguien no me escuchó bien sobre la iglesia afroamericana, no estoy diciendo que la totalidad de la iglesia afroamericana, pero una gran porción. Y yo digo eso basándome en el conocimiento personal y la experiencia personal. Sí, Bueno, hay lugar para mejorar en amén. todos nosotros. Ciertamente no hay exclusividad ahí. Así es. Una advertencia debería ser para todos. Por la gracia de Dios, realmente, y es su gracia, qué bueno que puedo decir, no conozco nada en mi vida que le desagrade al Señor, pero si el Señor estuviese aquí, enfrente de nosotros el día de hoy, tal vez puede mencionar muchas cosas. Tal vez diga, ¿cuánto tiempo tenemos para hablar del tema? Pero le doy al Señor, pues, la honra y la gloria por la Ah, victoria en sí, Jesús. alabado Dios. Sin lo que no pudiese estar aquí el día de hoy, ninguno de nosotros podríamos. Amén. Su gracia, su amor, Alabado Dios. todavía es sublime gracia. Cuán dulce el sonido que salvó a un miserable como yo. Estaba perdido, pero ahora he sido hallado, era ciego, mas ahora puedo ver. Alabado Dios. Y yo le doy al Señor la honra y la gloria por su misericordia y su gracia. Y está disponible para todos. No importa lo que usted haya hecho o no haya hecho. Su misericordia y su gracia está disponible para usted. Amén. Entienda eso, damas y caballeros, Alabado entiéndanlo. Dios. Está disponible para todos. Él no dice, bueno, ustedes lo tienen y otros no. No. Nosotros tenemos que obedecer al Señor y hacerlo de la manera de Dios y tenemos que ser honestos. Si tratamos de expiar nuestro propio pecado, no va a funcionar. Y- pero pensando, por ejemplo, en Paul Rader, que edificó una de las mayores iglesias en esta nación años atrás, ¿no? Él empezó predicando de joven y perdió su caminar. Y no me refiero a que solamente perdió su caminar, estoy diciendo que se apartó y entró en el pecado, bueno, profundamente. Él estaba haciendo todo lo que no debía. Y yo no sé cómo él volvió a Cristo, realmente no lo sé, pero Dios lo usó para edificar una gran iglesia, una iglesia tremenda. Y, y Dios no es hombre para mentir. Y es que el llamado que Dios puso en la vida de ese hombre, con su fallo no se apartó, no se perdió. Eso no quiere decir que debe de seguir predicando y seguir avanzando con el problema que tuvo, cualquiera que haya sido. No es eso lo que significa, pero si la persona se arregla su vida con Dios, si la persona es honesta ante Dios,
se reconcilia con Dios, Dios perdona. Y él expresó lo que él había sufrido a la vez de la Solamente alabanza. creer. Sí. Todas las cosas son posibles Sí. solamente si podemos creer. Gloria. Y damas y caballeros, todas las cosas son posibles Amén. si nosotros creamos a Dios. Y yo no vine acá el día de hoy planificando tratar con este tema, pero cuando yo leí las líneas cuando dice quién es Pablo y quién es Apolos, yo cuando llegue a la gloria, y estoy seguro que bueno, van a haber muchas personas delante de mí, yo le quiero dar gracias a Pablo. Gracias por el evangelio que él predicó. Amén. Y él no aprobó el mal comportamiento de ninguna manera, pero siempre tenía una mano de misericordia y gracia y perdón. Y gracias a Dios por eso, ¿no? Nos damos cuenta que cuando una persona falla, realmente eso casi mata a la persona. Es algo horrible. Si ama a Dios, eso los mata. Y que personas vengan a atacar esa herida, a herir más, eso no es de Dios. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Confiamos en que hayamos enseñado algo de ayuda. Les amamos, quiero que lo sepa. Y porque les amamos, les vamos a decir la verdad. Gracias. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.